El día que me di cuenta de que todo por lo que trabajé, cada sacrificio, cada sueño al que me aferré, fue traicionado de la manera más cruel, ese fue el día en que mi mundo se derrumbó. Me llamo Maya, y esta es la historia de cómo el dolor, la confianza y la angustia arrasaron mi vida como una tormenta. Durante años, dediqué todo mi corazón y cada dólar que ahorré a construir una mini casa, un símbolo de libertad y mi propio lugar en el mundo. Se suponía que sería mi santuario, un nuevo comienzo sin perder la cercanía con mi familia. Pero entonces, sin más, se la regalé a mi hermana, la misma persona por la que lo sacrifiqué todo. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por tus seres queridos? Esa mezcla de sorpresa, ira e incredulidad. Sé que mi historia no es única. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, relájate y disfruta de este viaje conmigo. Permítame llevarlos de regreso a aquellos primeros días cuando la esperanza aún estaba viva y el sueño recién comenzaba. Todavía recuerdo la primera vez que entré en nuestro patio trasero y vi el terreno vacío que se convertiría en mi sueño. Para otros, podría haber parecido un espacio abandonado, pero para mí era un lienzo en blanco, mi oportunidad de forjar algo verdaderamente mío. Después de años de compaginar 2 trabajos y vivir al día, por fin había ahorrado lo suficiente para empezar a construir mi pequeño santuario, mi propia casa en el terreno de mi familia. Mis padres, sobre todo mi madre, me animaron muchísimo al principio. Decía, será tuyo para siempre, Maya, tu pequeño hogar. Sus ojos brillaban con una promesa, y yo le creí cada palabra. Durante 8 largos meses, lo dediqué todo, mis ahorros, mi tiempo, mi alma, a ese proyecto. Investigué cada detalle, contratistas, colores de pintura, lámparas. Cada decisión era un reflejo de quién soy, un símbolo de mi lucha por la independencia, la estabilidad y el respeto. Soñaba con despertar en ese espacio, preparar mi café de la mañana en mi propia cocina y sentirme finalmente como en casa. Pero bajo la superficie de esta historia esperanzadora, ya se estaban formando grietas. Mi hermana, Claire, siempre fue la favorita, encantadora, persuasiva, la niña mimada a ojos de mis padres. Apenas movió un dedo durante todo el proceso, a menudo ignorando mi entusiasmo, o peor aún, socavándolo con comentarios sarcásticos durante las cenas familiares. Una noche, tras un largo día supervisando a los obreros, me desplomé en una silla en aquel polvoriento patio trasero. Mi mente daba vueltas, no solo por el cansancio, sino por una duda persistente. ¿De verdad estaba construyendo este sueño para mí? ¿O solo perseguía una promesa que no era para mí? Fue por entonces cuando mi mejor amiga, Emily, notó el cambio en mí. Maya, tienes que defender lo que mereces, me dijo una noche tomando un café. Estás trabajando el doble que los demás. No dejes que te lo arrebaten. Sus palabras me impactaron más de lo esperado. Quise gritar, chillar, pero lo que salió fue silencio. La batalla no era solo por una casa. Era por años de sacrificios invisibles, promesas incumplidas y una necesidad desesperada de ser reconocida por mi propia familia. También empecé a sentirme aislada. La sutil exclusión de mis padres y Claire empezó a desgastarme. Las invitaciones a cenas familiares se volvieron escasas, y cuando llegaban, el ambiente estaba cargado de tensión y culpas tácitas. Ya no solo estaba construyendo una casa, sino luchando por mi lugar en una familia que poco a poco me estaba dando la espalda. Y, sin embargo, cada clavo clavado y cada pared pintada se sentían como una parte de mi desafío, mi negativa a desvanecerme en silencio. Luego estaba el tío Jack, el único miembro de la familia que parecía comprender por lo que estaba pasando. Un hombre tranquilo y de buen corazón, me daba palabras de aliento en secreto, las justas para mantener viva mi esperanza. Eres más fuerte de lo que crees, Maya, me dijo un día, ofreciéndome una taza de té caliente mientras yo estaba de pie, tirada en el suelo de la casa sin terminar. Pero incluso con aliados como él y amigos como Emily, la herida se profundizaba. Empecé a ver grietas no solo en las paredes, sino en los cimientos de mi relación con mi familia. A medida que la casa se acercaba a su finalización, la anticipación era palpable. Quería llamarla mi hogar. Pero en el fondo, sentía un peso vacío en el pecho, un miedo tácito de que la historia aún estaba lejos de terminar. Ese miedo pronto se convirtió en una realidad que destrozaría todo lo que creía saber sobre la familia y la lealtad. Si el capítulo anterior trataba sobre construir un sueño, este capítulo trata sobre lo que me costó, los sacrificios que se esconden detrás de cada sonrisa, detrás de cada palabra de aliento de mi familia. De pequeña, yo era la responsable, la hermana que siempre priorizaba a Claire.
Era la que arreglaba su bicicleta cuando se rompía, la que le prestaba dinero cuando decía que estaba en apuros y la que acallaba mis propios deseos para que los suyos se cumplieran. Al principio, apenas notaba estos sacrificios, los sentía como el precio a pagar por la armonía familiar. Pero con los años, esa generosidad silenciosa se convirtió en una tormenta de resentimientos silenciosos. Recuerdo el verano en que gasté todo mi sueldo para ayudar a Claire a comprar un coche usado, solo para que mis padres dijeran, lo necesitaba más. O la vez que abandoné mi sueño de ir a la Universidad de Arte porque mi familia necesitaba que trabajara y los mantuviera. Esos momentos se acumularon como ladrillos en mi corazón. Mis padres siempre hablaban de justicia, de amor y de compartir. Me prometieron que esta casita sería la recompensa a todo mi esfuerzo, un lugar que por fin podría llamar mío. Pero entre esas promesas, había una verdad tácita. Claire era la niña de oro, siempre favorecida, siempre perdonada, incluso cuando traspasaba los límites o cometía errores. Cuanto más daba, más se esperaba de mí, sin reconocimiento, sin agradecimiento. Eran como cadenas invisibles que me ataban a un rol que no elegí, pero del que no podía escapar. Una tarde, mi padre, con un tono que aún me persigue, me dijo, deberías estar orgulloso. Esta casa se construyó gracias a ti. Es tuya. En ese momento, le creí. Me aferré a esa esperanza como a un salvavidas. Pero las grietas ya empezaban a aparecer. Las quejas silenciosas de Claire, las miradas de mi madre que se posaban en ella con más cariño que en mí. Era evidente que ya no era la favorita, si es que alguna vez lo fui. La promesa de la casa parecía más bien un espejismo que perseguía en un desierto que seguía moviéndose bajo mis pies. Entonces llegó una confesión desgarradora de mi tía Lisa, la hermana de mi madre, quien gentilmente me advirtió a puertas cerradas. Maya, a veces la familia no es quien quieres que sea. Esas palabras resonaron en mi mente durante muchas noches solitarias mientras me preguntaba si todos mis sacrificios valieron la pena. ¿Construí este hogar para sentirme parte de alguien? ¿O era yo la forastera para siempre? Las emociones se descontrolaron, dolor, ira, confusión, y lucharon contra la esperanza que se desvanecía y el fuego obstinado dentro de mí que se negaba a rendirse. Pero tuve que aprender a mantenerme fuerte antes de que llegara la verdadera tormenta. A medida que la casa se acercaba a su finalización, sentí orgullo y una creciente inquietud. ¿Era este realmente mi hogar, o solo un símbolo de promesas que tal vez nunca se cumplirían? No estaba preparada para la traición que pronto llegaría, una que destrozaría todo en lo que había creído. A continuación, compartiré con vosotros el día en que mi mundo se puso patas arriba, el desamor que me llevó al límite y el inicio de una lucha por el respeto y el amor que nadie me podría arrebatar. El sol apenas comenzaba a salir en lo que debería haber sido la mañana más prometedora de mi vida, el día en que finalmente iba a entrar en mi propia casa, el sueño que había construido desde cero con mis propias manos y cada centavo que había ahorrado. Llegué temprano con café y pasteles, una sonrisa en el rostro, deseosa de celebrar un nuevo capítulo. Las paredes relucían, los pisos estaban pulidos y el aroma a pintura fresca inundaba el aire como una promesa. Pero entonces, la mirada en el rostro de mi padre lo destrozó todo. Sus ojos, habitualmente firmes y cálidos, ahora contenían algo ilegible, algo frío. Tenemos que hablar, dijo en voz baja, casi vacilante. El corazón me dio un vuelco. Algo andaba mal. Forcé una leve sonrisa, intentando convencerme de que tal vez solo era un pequeño contratiempo. Entonces las palabras me golpearon como un tren de carga. Hemos decidido que sería mejor que Claire viviera aquí. Me tambaleé hacia atrás y la incredulidad me invadió como un maremoto. ¿Qué? Se casa el año que viene, necesita un lugar donde empezar. ¿Lo entiendes, verdad? Eres mayor. Puedes buscar otro sitio. Parpadeé, esperando el chiste, esperando que dijera que era una broma. Pero su rostro permaneció completamente serio, casi arrepentido. Me traicionaron. Así de simple. Cada ladrillo, cada clavo, cada dólar de mis ahorros duramente ganados, $15,000 que se suponía que sería mi red de seguridad, entregados como un regalo a mi hermana. Yo era invisible, impotente, como un fantasma en mi propia familia. La voz de mi madre contenía la frase más cruel de todas: la familia ayuda a la familia. Al parecer eso solo se aplicaba cuando era yo quien ayudaba. Esa mañana, mi sueño murió. El aire se sentía denso y pesado, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando sobre mí. Las lágrimas me picaron en los ojos, pero las tragué, negándome a entregar mi dolor. Todos esos años de ser el responsable, el comprensivo, el que siempre se sacrificó para mantener la paz. ¿Fue esta mi recompensa?
Recuerdo que mi mejor amiga Emily me llamó más tarde ese día, con la voz quebrada mientras le contaba lo que había sucedido. Tienes todo el derecho a estar furiosa, Maya, pero no dejes que te destruyan. Y trataron de destrozarme, con crueldad silenciosa y calculada. Allí estaba Claire, sonriendo dulcemente en las cenas familiares, fingiendo que no pasaba nada. Y el tío Jack, que miró hacia otro lado cuando capté mi mirada, atrapado entre la lealtad y la empatía. Mis padres me pintaron un cuadro en el que yo era el irracional, el alborotador que causaba problemas. Su silencio gritaba más fuerte que las palabras y cortaba más profundo que los cuchillos. Me hundí en una tormenta de emociones, ira amarga, dolor agudo y una soledad insoportable. Pero debajo de todo ello se alzaba una resolución feroz. Ya no sería invisible. Ya estaba harta de ser la sombra en su retrato familiar perfecto. Esta traición fue un pistoletazo de salida, no un punto final. Pero esta tormenta apenas comenzaba. Después de aquel día devastador en el que me dijeron que la casa que había construido con mi propia sangre, sudor y lágrimas iba a ser entregada a mi hermana, opté por el silencio. No porque estuviera rota, sino por mi estrategia. No llamé. No respondí. No me presenté exigiendo explicaciones ni disculpas. Simplemente desaparecí de su mundo y me refugié en el mío. Al principio, me pareció lo más difícil que había hecho en mi vida. Cada zumbido de mi teléfono me llenaba el corazón de esperanza. ¿Sería un mensaje de reconciliación? Pero nunca fue lo que quería oír. Solo súplicas desesperadas, acusaciones frustradas y el eco cruel de «somos familia, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser». Los mensajes de mamá pasaban de una preocupación suave a amenazas veladas. Las llamadas de papá se volvían más insistentes, a veces incluso furiosas. Los mensajes de Claire variaban desde dulces remordimientos hasta exigencias directas. Quería gritar, contraatacar, explicar. Pero cada vez, me recordaba, esta vez, no sería yo quien solucionaría el problema. Mi silencio se convirtió en mi escudo y mi arma. Empecé a ver con más claridad la verdadera naturaleza de mi familia. Su preocupación no era yo, sino la casa, las apariencias, mantener el control. Necesitaban que yo volviera a resolver sus problemas, pero en sus términos. Y cuando me quedé en silencio, la historia que contaban cambió. Ya no era la hija trabajadora. Era la inestable, el problema, la que los abandonaba. La tía Lisa incluso llamó desde otro estado, preguntándome si estaba bien, intentando sutilmente obtener información. La historia familiar se estaba reescribiendo a mis espaldas. Me pintaron como la villana, la hija irrazonable que se había alejado de sus responsabilidades. Pero yo sabía la verdad. Yo era el que había sido traicionado, el que había sacrificado tanto solo para ser descartado. Mi amiga Emily fue mi salvavidas durante ese tiempo, recordándome, a veces, lo más fuerte que puedes hacer es decir que no. Poner límites. Y poco a poco aprendí que los límites no eran muros sino salvavidas. Cada día mi determinación se hacía más fuerte. Una tarde pasé por delante de la casa y vi el coche de mi hermana en la entrada. Probablemente mis padres estaban dentro, planeando su mudanza, ajenos a lo que yo estaba planeando a continuación. Creían que habían ganado. Pero no se dieron cuenta de que la casa era una bomba de tiempo, construida a base de recortes y arreglos baratos después de que me fui. Yo tenía el conocimiento que ellos no tenían, la influencia. Y por primera vez, no tuve miedo de usarlo. El silencio no era terquedad ni colapso. Era poder, control y respeto por uno mismo. Este fue solo el comienzo de un ajuste de cuentas que lo cambiaría todo. El momento en que decidí derribar esa casa fue una de las decisiones más difíciles, y a la vez más liberadoras, de mi vida. Esa casa había sido mi sueño, mi lucha, mi promesa. Pero también se había convertido en un símbolo de traición, desamor y un futuro que pertenecía a otra persona. Recuerdo estar de pie al borde de la entrada, con el corazón latiéndome con fuerza. La tranquila calle suburbana se sentía inusualmente quieta, como esperando lo que estaba por venir. Llamé al equipo de demolición en secreto. Solo unas pocas personas de confianza lo sabían. Quería que el proceso fuera rápido, limpio y definitivo. Ver caer el primer muro fue como ver cómo el peso de todos esos años robados se convertía en polvo. No solo estaba destruyendo madera y clavos. Me estaba liberando de años de invisibilidad, de las cadenas de ser el responsable a quien nadie veía realmente. Mis manos temblaban mientras guiaba a los trabajadores, cada movimiento de la bola de demolición resonaba con alivio y rabia. Los vecinos se asomaron a sus ventanas, susurrando con confusión e incredulidad. Algunos negaron con la cabeza, otros asintieron en silencio en señal de compasión. Incluso el tío Jack me contactó después, con la voz cargada de emoción. Maya,
Sé que esto es doloroso, pero quizás sea el comienzo de algo nuevo. Estás recuperando tu historia. Esa noche, sentado entre los escombros y el silencio, sentí al mismo tiempo pérdida y una extraña paz, el cierre de un capítulo brutal y la apertura de mi propio nuevo comienzo. Sabía que el camino que me esperaba sería duro. Los lazos familiares estaban rotos y la sanación llevaría tiempo. Pero en ese momento, el pasado ya no tenía el poder de definirme. Ya no estaba anclado en su historia. Estaba escribiendo la mía. Y a medida que el polvo se asentó, también lo hizo mi decisión de construir un futuro en mis términos, desde las cenizas de la traición hasta las alturas del respeto por mí mismo. Apenas se había asentado el polvo cuando las consecuencias empezaron a sentirse en mi familia. La casa había desaparecido, pero las secuelas persistían como una sombra. Duras verdades expuestas, heridas que se negaban a sanar y una familia fracturada sin posibilidad de reparación. Mis padres quedaron devastados, no solo por la pérdida de la casa, sino por los muros que había construido a mi alrededor. Claire estaba furiosa, sus sueños se agrietaron y se dispersaron como vidrios rotos. Pero para mí, fue la primera vez en mi vida que me sentí verdaderamente libre. Libre de las cadenas invisibles de la obligación. Libre del papel asfixiante de la buena hija que sacrificó todo por los demás. Pero la libertad no fue gratuita. La ruptura de nuestra dinámica familiar fue dolorosa y cruda. Durante esas primeras semanas, el tío Jack se convirtió en mi refugio. Su sabiduría serena me recordó que la sanación no era lineal y que, a veces, empezar de nuevo implicaba soltar. Amigos como Emily me apoyaron mientras reconstruía no solo una vida, sino también un sentido de autoestima. Tuve que aprender a confiar de nuevo, no solo en los demás, sino en mí mismo. Me tomé tiempo para reflexionar sobre las lecciones enterradas profundamente bajo el dolor. Que amar no significa perderse a uno mismo. Esa familia no es siempre quien te carga sino quien te levanta. Decir no puede ser un acto de amor feroz, hacia ti mismo y hacia aquellos que realmente te importan. El viaje fue largo y a menudo solitario, pero con cada paso recuperé partes de mí que creía perdidas. Encontré alegría en las pequeñas victorias, una nueva oportunidad laboral, una mañana sin lágrimas, una amistad que florecía de nuevo. Y poco a poco, comencé a imaginar un futuro construido no sobre el sacrificio ni la traición, sino sobre el respeto, la honestidad y la esperanza. Mi historia no es solo una pérdida. Se trata del coraje de elegirte a ti mismo cuando el mundo te pide que desaparezcas. Se trata de reconstruir desde las cenizas, más fuerte, más sabio y sin pedir disculpas por ello. Y si hay algo que quiero que aprendas de esto, no importa cuán profunda sea la traición, no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un amanecer esperándote. La pregunta es, ¿te atreverás a caminar hacia ella? Gracias por caminar este viaje conmigo. Si mi historia te resuena, comparte desde donde la estás viendo en los comentarios. Y recuerda, tu historia importa, sin importar lo que digan los demás.